Hola, bienvenidos, gracias por estar ahí. Poder Ciudadano a través de BTV Uruguay, en un día muy especial porque hay una programación especial que ya se viene. Segundo programa de este segundo año en nuestra 13ª temporada de Poder Ciudadano. Gabriel Romano no va a estar hoy con nosotros, la semana que viene ya se incorpora como desde el primer día y estará como corresponde durante todo este 2014. El tema central de hoy intentará hurgar y conocer cuáles son las razones por las cuales integramos un triste ranking junto, por ejemplo, a países como Paraguay y Bolivia, de los presos sin condena, más del 60%. Cuidado que en algún momento tuvimos más del 80% de los presos sin condena, sin sentencia. Veremos entonces qué nos dicen los expertos. Nos van a acompañar hoy integrantes de la Suprema Corte de Justicia, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario y también un abogado penalista que salió del país con un caso muy emblemático por este tema. Gabriela Casulo nos presenta el tema de hoy. El Consejo de la Organización de las Naciones Unidas utiliza el examen periódico universal como un instrumento para examinar el respeto a los derechos humanos en distintas partes del mundo. La primera presentación de Uruguay fue en el año 2009. A fines de enero de este año, Uruguay se presentó nuevamente en Ginebra, exponiendo sus avances. Sin embargo, pese a los logros, se le cuestionó que el sistema judicial hace un abuso de la prisión preventiva. Al 31 de julio del 2012, en Uruguay había 9.330 personas privadas de su libertad, 6.065 de las cuales permanecen en prisión preventiva, 65%, un porcentaje similar al de Panamá. A esa fecha, 1.120 habían cumplido o superado los 24 meses de prisión preventiva, según un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fuera de Bolivia y Paraguay, Uruguay es el país que figura con el peor abuso de este mecanismo en el continente, según indicó el organismo. La comisión apunta a que una herramienta que debe aplicarse como excepción, poco a poco pasó a ser la regla, en lugar de recurrirse a otras opciones como las medidas alternativas. Esta situación en Uruguay no es nueva, es producto de nuestro sistema, que para muchos es considerado vetusto y por eso se lo pretende reformar. La situación pone en juego además factores como la presunción de inocencia, un principio básico del proceso, que muchas veces, con la prisión preventiva, se transforma en una interpretación automática de que el recluso es culpable. Como se expone en el informe, el uso no excepcional de la prisión preventiva, además de generar serios problemas en la gestión penitenciaria, resulta sumamente oneroso para los estados y no es una medida que contribuya de manera exitosa a reducir los índices de violencia y criminalidad. En la recopilación sobre Uruguay preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se alude al tema y se señala que las condiciones de detención de adultos como de menores en conflicto con la ley siguen siendo preocupantes. Las causas parecen estar relacionadas con el abuso de la prisión preventiva, la falta de utilización de medidas alternativas a la privación de libertad y descarcelación durante el proceso y la creciente población carcelaria. Entre las tantas preguntas que recibió Uruguay se le consultó cómo enfrenta el gobierno los cuestionamientos respecto a los largos periodos de prisión preventiva que cumplen algunos imputados antes de que se les realice una acusación formal. También se le preguntó sobre cuándo se estima estaría aprobada el proyecto de reforma del Código Penal a estudio del Parlamento. El relator especial recomendó priorizar en una reforma penitenciaria integral que incluya la revisión de la legislación y la cultura de utilización de la prisión preventiva. Qué tema además, porque decía allí Gabriela Casulo entre sus últimas palabras, cultura. En nuestro país, por ejemplo, serían impensables algunos casos. Fíjense, 3, 4 casos emblemáticos muy rápidos. Por ejemplo, el caso O.J. Simpson, que quedó en libertad, había sido acusado de asesinar a su esposa. Bueno, ahora está procesado en otro estado además y está en el ostracismo, alguien que fue una figura del fútbol americano. Todo el proceso duró como 2 años, siempre estuvo libre. Pistorius, este emblemático corredor que no tiene piernas, que tiene unas piernas ortopédicas, que habría asesinado a su novia en pleno proceso, que vuelve ahora en libertad. La Hiena Barrios en Argentina, que chocó a un auto que a su vez chocó a una mujer embarazada que iba caminando y murieron los dos, el feto, el bebé, el futuro bebé y la madre, 2 años libre en el proceso. Acá casi todo va con prisión, acá casi todo va con prisión. Y si no va con prisión, a veces genera, no digamos alarma pública, porque eso hay que encasillarlo en límites más precisos, aunque pueden llegar a ser difusos. Gran tema. Les quiero dar las vías de comunicación porque nuestro correo electrónico es poderciudadano@gmail.com. Estamos en Facebook,
facebook.com/poder.ciudadano.tv, nuestro Twitter es @pciudadanotv. En YouTube se pueden ver todos los programas bloque por bloque en youtube.com/Poder Ciudadano UI. Ese es nuestro canal en YouTube, en donde va a estar este programa en las próximas horas. Y bueno, hasta ahí llegué con las vías de comunicación. El abogado penalista Pablo Donangelo habla de que cualquier cosa que venga, que se modifique, que se apruebe, es mejor que lo que tenemos. Las razones de un penalista que tuvo un caso emblemático que sacó fuera del país, de por qué está pasando esto y qué debería pasar. Lamentablemente en el Uruguay la prisión preventiva es la regla cuando los instrumentos internacionales de derechos humanos señalan que debe ser la excepción. Lamentablemente los presos sin condena en nuestro país son una enorme cantidad. Partiendo de ese 65% que se maneja en el informe, realmente es una cifra inadmisible, alarmante, y responde a un proceso penal, el uruguayo, absolutamente anacrónico, ¿no? Nosotros hemos patrocinado casos de prisión preventivas excesivas, y a nivel del derecho interamericano se han dictado resoluciones que condenan al Estado uruguayo por la utilización de la prisión preventiva como regla y no como excepción. El artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos prevé el derecho de la persona a la libertad y el derecho a ser juzgada en un plazo razonable, o de lo contrario ser puesta en libertad sin perjuicio de la continuación del proceso. Ese artículo 7 forma parte del derecho uruguayo, porque la ley 15.737 incorporó al ordenamiento interno la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en el artículo 16 admitió la jurisdicción de los órganos internacionales de la OEA en la materia, ¿verdad? En consecuencia, si el Estado uruguayo se sujetó a la jurisdicción de la Comisión Interamericana, si suscribió naturalmente la Convención, no tiene más que aplicarla, y la aplicación de esas normas internacionales no son, yo he visto algunos pronunciamientos judiciales en los que se refieren a esas normas como normas programáticas. Entiendo con todo respeto que no es así. Son normas aplicables perfectamente en el derecho interno. El tema, creo que estamos aquí como consecuencia de la estructura procesal en que estamos inmersos desde hace más de 30 años. Uno ve a los jueces trabajar, ve la abnegación con la que lo hacen, el esfuerzo, el sacrificio que todos los operadores del sistema ponen, pero el material con el que trabajan es un material que entiendo que debió haber sido cambiado hace muchísimos años. En caso de que el preso sea condenado y a una pena inferior al periodo en que estuvo privado de libertad, bueno, lo primero que inmediatamente tiene que ser puesto en libertad, pero además de eso tiene el derecho a ser indemnizado por el Estado por la prisión indebida sufrida. Te preguntaba recién, ¿cómo se hace para decirle a una persona que no se sabe cuánto tiempo va a estar presa? Sí, ese es el gran karma que padecemos todos. Como la regla es la prisión preventiva y al preso se lo priva de libertad no con una plena prueba de que ha cometido un delito, sino con una semiplena prueba de ello, y no tiene una pena aún, uno de alguna manera trata de administrar la ansiedad de su cliente, la preocupación que tiene,
Y bueno, y en función a, de alguna manera, a casos anteriores, a experiencias anteriores, uno puede de alguna manera hacerse una idea del tiempo que va a estar recluido, pero tampoco se lo puede transmitir a su cliente, porque en el caso de que uno fracase en un pedido de libertad, allí se podrá imaginar en qué condiciones psicológicas queda el cliente, ¿no? Gracias al doctor Pablo Donangelo, que no pudo estar en vivo por cuestiones que tienen que ver con su profesión en el interior del país. Ya están en estudios el doctor Jorge Chediak, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, integrante, ministro de la Suprema Corte de Justicia, y el doctor Álvaro Garcés, comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Pausa y venimos con ellos.